Este es el vídeo que estabas buscando si estás empezando en el mundo del trading y necesitas forjar unos cimientos sólidos que te permitan tener una base en la que empezar a avanzar en todo esto del trading. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual soy mentor, y te dejo en pantalla un curso totalmente gratuito en el que precisamente podrás forjar ya con más profundidad la base para iniciarte en el mundo del trading y las inversiones. Si miras este vídeo hasta el final te servirá pues para aprender los conceptos más básicos que son fundamentales para que después vayas por buen camino y tengas una base sólida, ya que si no tienes esta base, todo lo que te vendrá después no te va a servir prácticamente de nada porque te fallarán las raíces, lo básico. Así que te invito a que te quedes en este vídeo y si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y si te gusta este vídeo también dale un me gusta, que a mí me ayuda muchísimo y a ti solo te supone desplazar un poco el ratón y pulsar. Bienvenido a Código Trading, ¡empecemos! Este contenido no es una recomendación de inversión, es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de todo tu capital. La primera duda que vamos a resolver para entender bien el mundo del trading, de los mercados financieros, es por qué se mueven los precios. O sea, ¿por qué una cosa no tiene siempre el mismo valor? Pues eso es debido a la oferta y la demanda. Si hay muchas personas que quieren un producto y hay muy pocas unidades de ese producto, lo lógico es que el precio sube. Del mismo modo pasa lo contrario si hay muy pocas personas interesadas en un producto y muchísima cantidad de stock de ese producto, eso hace que el precio baje. No es nada bueno que el precio sea estático. Los precios fluctúan según la oferta y la demanda. Segunda duda que vamos a resolver, ¿qué representa un gráfico de bolsa? Pues en un gráfico de bolsa hay un eje horizontal que representa el tiempo y un eje vertical que representa pues el precio. Entonces, ¿qué nos está diciendo el gráfico? Pues en distintos momentos del tiempo en qué punto se encontraba el precio y lógicamente también al final del gráfico vemos el momento actual a qué precio está. Esa, así de simple, es la información que vemos en un gráfico. Tercera duda y súper importante, ¿cómo podemos ganar dinero en los mercados financieros? Pues muy simple, podemos comprar barato y si vendemos más caro, la diferencia entre el precio de compra y el que hemos vendido, en eso tenemos un beneficio. Pero ahora a lo mejor te explotará la cabeza porque podemos hacer precisamente lo contrario. Podemos, cuando los mercados están cayendo, pues primero vender arriba algo que no tenemos y después comprarlo abajo. Y también esa diferencia nos permite ganar. Entonces, ¿cómo podemos vender algo que no tenemos? Pues porque nos lo prestan. O sea, alguien que está quitándose esa acción nos la deja a ese precio y después la podemos volver a vender más barato abajo y ganar también cuando los mercados están cayendo. Bien, el cuarto punto es ¿qué son las velas japonesas? La mayoría de graficaciones de bolsa se hacen con velas japonesas y estas ¿qué representan? Pues estas velas representan una forma gráfica de ver el precio en un momento determinado del tiempo, ¿no? Entonces, lo que nos acaban dando es 4 datos. ¿A qué precio abre dicha vela? ¿A qué precio cierra cuando ha pasado ese periodo de tiempo? Y el punto máximo y el punto mínimo nos lo da la mecha, la parte fina de una vela. Entonces hay dos tipos de velas, las velas alcistas, que tienen el cuerpo abriendo abajo y cerrando arriba, la apertura y el cierre es la parte gruesa, y después las bajistas, que precisamente es lo contrario, la apertura está en la parte alta y el cierre en la parte baja. Las alcistas se acostumbran a pintar de blanco y las bajistas de negro, o también se puede ver muy a menudo en verde alcista y en rojo bajista. Si quieres profundizar mucho más y consolidar más esta base en lo que es el mundo del trading y las inversiones, te recomiendo que realices el curso de iniciación totalmente gratuito de Código Trading. Te dejo el link en pantalla y también en la descripción donde podrás forjar unos cimientos ya más consolidados y profundos
que los que te estoy diciendo en este vídeo, donde es una pincelada más rápida. Y si te interesa profundizar, pues o ahora o cuando termines el vídeo, ahí puedes continuar con la formación. Quinto punto, una cosa que se utiliza muy a menudo en el mundo del trading son los indicadores de trading. ¿Y qué son los indicadores de trading? Los indicadores de trading simplemente son cálculos matemáticos que se representan como líneas o formas en un gráfico de precios y pueden ayudar a los inversores a identificar ciertas señales y tendencias dentro del mercado que les ayudará en la toma de decisiones. Por ejemplo, un indicador técnico son las medias móviles. Imaginemos que configuramos una media móvil de 120 periodos exponencial al cierre. ¿Qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo la media de precio que ha habido en los últimos 100 periodos, 120 en este caso, y nos da, pues nos acaba saliendo una línea que va acompañando el precio, pero a cierta distancia, ya que acaba siendo la media de esos periodos. Eso, por ejemplo, es un indicador que nos puede ayudar bastante en la identificación de tendencias. Sexto punto, después tenemos las plataformas de trading. ¿Qué son las plataformas? Pues son softwares que nos permiten visualizar el mercado y también ejecutar órdenes de compra o de venta. Las que están más pensadas para lo que es el trading en vivo, o sea, para operar en el mercado en tiempo real, y después está otro grupo de plataformas que están más pensadas para el backtesting en la data pasada, donde el backtesting es pues el análisis en el pasado del desempeño de un sistema de trading. El séptimo punto importante es el broker. El broker, a diferencia de la plataforma, que es un software, en el caso del broker es el intermediario, es un banco que hace de intermediario entre nosotros y el mercado, porque no podemos ir directos al mercado, necesitamos un intermediario. Ese intermediario es el broker. Entonces, si quieres abrir una cuenta demo totalmente gratuita en una buena plataforma como es MetaTrader, con un broker como el que utilizo yo, que es RoboForex, puedes hacerlo en el link que te dejo en pantalla en la descripción. De este código trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. En el link que te he dejado verás que hay un vídeo donde yo voy abriendo paso a paso la cuenta y te será súper sencillo si sigues esos pasos y utilizas el link que está debajo del vídeo. El octavo punto es algo que ya ha salido, que es los sistemas o estrategias de trading. Eso son un conjunto de variables que nos dicen en qué momento comprar y vender o gestionar una operación. Entonces, las estrategias, los sistemas acaban siendo algo fundamental y tenemos que acabar trabajando con una estrategia, no podemos ir a los mercados pues haciendo lo que nos da la gana sin ninguna regla rígida. El noveno punto importante son las tendencias. El precio se puede mover en un rango que es que va horizontalmente o también se puede mover alcista o bajista en una tendencia que va para arriba o para abajo. Estas tendencias son clave, la identificación de ellas, pues para desempeño de estrategias, ya que ir a favor de la dirección que lleva el precio siempre facilita el trabajo. El décimo y último punto de este curso rápido para tener unos cimientos en el mundo del trading y las inversiones es el backtesting. Backtesting, ya te he dicho que es el estudio en el pasado, en la data pasada, del desempeño de un sistema, una estrategia. Pero no solo nos sirve para ver cómo se ha desempeñado en el pasado, sino que también nos sirve para saber, pues, qué datos serían los óptimos en esa estrategia, optimizar, buscar los parámetros que nos permiten ganar más, perdiendo lo mínimo, en un sistema de trading. Así que el backtest es algo clave y básico que precisamente en la Academia de Código Trading nos basamos en el estudio cuantitativo del precio y realizamos backtests exhaustivos y enseñamos a backtestear y optimizar estrategias para que puedas crear la tuya propia y generar el mayor desempeño posible en los mercados financieros. Bien, si te ha gustado este vídeo no olvides de dar un me gusta y también aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.